un fotógrafo singular que aborda el concepto de límite, ya sea geográfico, informativo o sociológico. En la Olívica Fundación Laseiro presenta Visibilidad Mínima, donde indaga en el paisaje. Lo hace con una sutil serie de imágenes de climatología inestable que, aunque en color, recuerdan el blanco y negro antiguo, precisamente por la atmósfera tan romántica elegida por nuestro invitado de hoy para envolver sus imágenes. Nos acompaña el pontevedrés Juan Adrio. Bienvenido a Espacio de Arte, Juan. Muchas gracias. Empezamos con unas pinceladas sobre tu persona. ¿Cómo eres? ¿Nos puedes desvelar algún defecto y alguna virtud? Pues soy bastante tranquilo, lo cual depende a quién, lo desespero y lo considera pues un defecto, y hay otra gente que pues le gusta a las personas con calma y tranquilidad y lo considera una virtud, ¿no? Y un complemento, sobre todo si es opuesto. Recién estrenado como padre, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Volverás a repetir? Bueno, lo de volver a repetir aún lo estamos pensando. La experiencia ha sido muy fantástica. Bueno, te ayuda a ver el mundo de otra manera, lo cual a mí, incluso para mi trabajo, yo creo que me puede ayudar a enfocar cosas desde otra perspectiva, ¿no? ¿Te gusta la música? Debe ser así cuando has incorporado letras de canciones a muchas piezas. ¿Y cuál es tu favorita? Sí, bueno, dentro de los últimos discos que he escuchado, el de Coquemaya, que se titula La hora de los gigantes, recoge una canción que se titula Berlín, y bueno, forma parte de una de las piezas de la serie Nubes, que está dentro de la exposición Tempo Gris, y bueno, es una de mis canciones en estos momentos favoritas. ¿Una lectura especial o un autor preferido y por qué? Bueno, últimamente en relación con el paisaje he leído a Henri-David Thoreau y el libro Caminar, que bueno, habla de esto, ¿no? De salir de casa y caminar en dirección norte y ver lo que te encuentras y tener una mirada hacia la naturaleza diferente. ¿Por qué decidiste estudiar Bellas Artes? Pues mira, decidí estudiar Bellas Artes porque era una espinita que tenía clavada, porque siempre lo había querido hacer, y antes que hacer Bellas Artes, bueno, yo había estudiado diseño gráfico y después estudié fotografía, y una vez que tuve algo de tiempo, pues me decidí a matricularme y hacer Bellas Artes por sacarme esa espinita, ¿no?, que tenía ahí clavada. Atrevido a la hora de experimentar, también en tu vida. Sí, bueno, yo creo que las cosas hay que probarlas para poder conocerlas, ¿no? Y casado con otra artista también. Ambos, ¿tendrás algún otro hobby para desconectar de tanto arte? Bueno, últimamente hacer fotografías, que no sé si entra dentro del hobby o no, pero es algo que me satisface mucho y me ayuda mucho a desconectar. Yo cuando voy a fotografiar procuro ir solo, porque en algunas ocasiones que he acompañado resulto, como decía antes, soy un poco lento a lo mejor, tal, y a la persona que me acompaña le suele resultar un tanto pesado. Pues vamos a esas fotografías. Visibilidad Mínima ofrece una mirada un tanto superficial sobre un paisaje que se diluye, que se cubre de nubes, de niebla. Nos recuerda mucho, por cierto, a la obra de Sugimoto. Sí, bueno, es una mirada al paisaje que me encontraba todos los días al ir a trabajar, ¿no? Fue una temporada de mi vida en que vivía en Vigo y trabajaba en Orense. Entonces el recorrido en coche todos los días era, bueno, en invierno, claro, sobre todo, desde septiembre a enero, más o menos, pues era ver esos paisajes, ¿no? Desde la autovía, ver esos paisajes a ambos lados de la autovía, y quizás empecé a fotografiarlos mentalmente hasta que decidí meter la cámara en el coche e intentar
salir con un poco de tiempo para poder parar a fotografiar y llegar ahora al trabajo y llegar muchas veces tarde a casa sin tener una disculpa así muy creíble de que, bueno, he estado haciendo fotos, pero bueno, es una mirada, digamos, propia, y el montaje recuerda un poco a ese tránsito, ¿no? El que haya sido una videoinstalación. Recuerda el momento fugaz de ir en coche también y ver la imagen, pero tener que continuar. Entonces te queda un poco la imagen en la retina y cuando vuelves a mirar, vuelves a ver otra. Nos está recordando esta serie precisamente que tenemos en pantalla, la de Tránsitos. Lo que pasa que en este caso ya alude a los aeropuertos. Sí, en esta serie era más digamos, hablar sobre los no lugares que describe Marmollet, ¿no? En su libro. Es decir, cómo cuando estamos en tránsito, digamos que dejamos casi de ser personas y pasamos a ser individuos que van solo pensando en la hora a la que tienen que estar en la puerta, a la hora en la que hay que coger las maletas. Entonces, me pareció curioso y emplear esta técnica fotográfica, ¿no? del barrido de la imagen para, digamos, igualar a la gente y convertirlos en individuos así descontextualizados, ¿no? En esas imágenes que después, al ver las fotografías, ¿no? me recordaban la imagen de Giacometti, ¿no? De sus hombres derretidos. De sus hombres derretidos, ¿no? Difuminados, sí. Aquí, como tenemos en pantalla. Y bueno, fue un encuentro casual porque tampoco pretendía eso al hacer las imágenes, y cuando las compruebas allí en la pantallita de la cámara tampoco te da pie a mucho, ¿no? Pero luego vistas en la pantalla del ordenador sí que me remitió mucho, ¿no? a ese tema. Volvemos a visibilidad mínima. Este proyecto viene de un trabajo anterior, Tempo Gris. Estás registrando todo nuestro territorio, además unas cotas especiales, esas que registran precisamente el mal tiempo. Sí, últimamente mi trabajo va por ahí, es decir, surgió Tempo Gris, surgió pues de una visita que hizo un chico de la India a Orense, a la escuela donde daba clase en aquel momento, y claro, él no conocía el Océano Atlántico y me habló conmigo porque se enteró de que vivía en Pontevedra y me dijo, oye, ¿me llevarías un fin de semana a ver? Claro, le dije, hombre, sí, claro, por supuesto. Y entonces lo invité, fuimos un fin de semana y hicimos un recorrido desde La Guardia hasta San Vicente do Mar. Bueno, parando, claro, ir a comer y todo, pero bueno, hicimos un recorrido muy bonito. Y claro, fue su reacción, había mal tiempo, o sea, no había un día de sol, sino que estaba nublado, también cargado. Y esos días hice unas fotos pequeñitas con una cámara compacta que luego al verlas, bueno, salió ahí. Y salió también de ver su reacción al enfrentarse al Océano Atlántico, claro. Nosotros, como vivimos aquí, estamos tan acostumbrados a convivir con él todos los días, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? No apreciamos la belleza de algo hasta que vemos la reacción de alguien, ¿no? Como me pasó a mí en ese caso. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a pensar, ¿no? Bueno, pues puede haber un tema, ¿no? El hacer este mismo recorrido, pero en vez de acompañándolo a él, pues acompañando con mi cámara y fotografiando, digamos, esos horizontes que se pierden y que bueno, y que generan una sensación, ¿no? Un tanto increíble, por lo menos, a la reacción de alguien ajeno, ¿no? al estar aquí viviendo. Para a nosotros lo que ya no nos resulta tan frecuente como espectadores son las letras incorporadas a esas fotografías de mares, porque lo tuyo realmente es experimentar con la técnica. Sí, bueno, me gusta mucho el ingeniarlas y me queda la pena de no tener tiempo para poder hacerlo yo, realmente, los montajes, porque al final siempre busco un colaborador, bueno, un marcador o bueno, alguien que se dedica bien a esto, para yo llevarle mi maqueta y él que lo intente hacer bien, ¿no?
era una búsqueda constante en mi trabajo porque cuando empiezo a fotografiar normalmente para aislarme de todo me pongo los cascos y empiezo a fotografiar escuchando la música. Pero llega un momento que esa música la dejo de oír y me centro tanto en la fotografía que no sé qué canción estoy escuchando. Entonces el título de Nubes era porque muchas veces empezaba a fotografiar y no escuchaba las canciones y de repente aparecía una canción que sí que me decía algo y era como si se cruzara esa ventana, ¿no?, a la que te lleva la canción, ese momento que te recuerda o algo, se cruzaba por delante de ese paisaje. Entonces de ahí surgió la idea de intentar llevarlas a la fotografía. Y luego fue una búsqueda, pues eso, formal de conseguirlo, ¿no? Y el resultado es espectacular, nos encanta. El resultado, yo estoy muy contento. A ver si le gusta ese resultado a la comisaria de este proyecto de la Fundación Laseiro, Vanessa Díaz Otero. El trabajo de Juan Adrio destaca, a mi entender, por la especificidad del medio. Se mueve fundamentalmente en el medio fotográfico y creo que esto viene dado por su doble formación. Una formación previa en las escuelas de arte, en las que hay un desarrollo técnico importante, y a continuación su paso por la Facultad de Bellas Artes, que le dará una proyección más artística a su mirada, digamos. Por otra parte, como autor, destacaría la constancia, ¿no? Este trabajo sosegado, paulatino, que tiene que ver con un espíritu de la paciencia, y a la vez la ilusión con la que lo aborda, esas ganas con las que busca la fotografía y el tiempo que le da, que hace que sus fotografías inciten a un ritmo lento al mirarlas. Bueno, estas cualidades creo que se pueden ver en sus dos últimos trabajos, sobre todo el del mar, el trabajo sobre el mar, ¿no?, fotografiado en días de mal tiempo, ese mar gris tan familiar para nosotros, tan conocido, y la serie sobre los montes con niebla. En cualquiera de los dos aborda el tema del clima y de lo próximo, y es capaz de captar una estética particular ahí, que tiene que ver con el cambio, con lo inaprensible, y también no tanto con el paisaje como con el pasaje, con pasar, con el paseo también. Y creo que estas son características destacables en su trabajo. Muchísimas gracias a Vanessa, vaya sorpresa, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por... Habéis hecho, bueno, Vanessa viene de otro campo, también artista del escultórico, y vosotros habéis hecho ambos varios proyectos en común, algunos relacionados con las cicatrices, ¿eh? Bueno, fue una exposición que hicimos en la Sala del Arte de la Universidad de Vigo, en Orense, y ahí, bueno, la titulábamos sin título El futuro no era así, y digamos que nos basamos en por qué se hace arte, o sea, la función de hacer arte, a qué se debe y por qué el artista lo hace. Entonces fueron saliendo muchas cosas. Oye, ¿no? Hasta la Venus de Willendorf. Una pieza de Vanessa, más que mía, porque ahí en la escultura es más su rama, que se titulaba La Tropa, si no me equivoco, que eran pues la primera escultura, ¿no?, de la historia del arte, bueno, la considerada, ¿no?, primera escultura conocida, repetida en serie, en porcelana, y formando en formación casi militar, ¿no?, allí encima de su peana. En definitiva era el tiempo, hacer un recorrido por el tiempo. Sí, era tocar un poco todo, desde la cicatriz que hay que coser, ¿no?, que se supone que es que te falta algo, ¿no?, el de por qué haces esto, ¿no?, o sea, por qué haces estas exposiciones, ¿no? Fue una pregunta que nos hizo la abuela de Vanessa un día cuando la invitamos a ver la exposición, ¿no? y
hablando con ella, ¿no? De qué habíamos hecho, qué tal, y nos preguntaba, bueno, ¿y eso por qué lo hacéis? Y entonces nos pareció una pregunta muy interesante, ¿no? De decir, pues, ¿por qué hacemos? Pues no sabemos por qué lo hacemos, pero sientes esa necesidad muchas veces de expresar algo y como artistas plásticos, pues claro, nuestro lenguaje es más hacer. Y de experimentar, porque ahí estás con esos trabajos del cosido, también del patchwork o de los mosaicos. De los mosaicos has unido esas fotografías en esas teselas, fotografías en ese caso pornográficas para hablar contra la pornografía. Sí, bueno, en ocasiones siempre lees, ¿no?, las estadísticas de Internet, que resulta que nadie ve las páginas para adultos, ¿no? Sí. con contenido pornográfico, y después cuando salen las estadísticas de Internet, pues son las más vistas por todo el mundo. Entonces me llamaba la atención, ¿no?, el doble sentido, ¿no? De, no, bueno, eso está ahí, pero no lo vemos, nadie lo ve y al final son las más vistas. Entonces, bueno, empecé a jugar porque ese proyecto de mosaicos es más juego ¿no?, que un proyecto de serie, pero que bueno, está ahí y a mí me parece muy divertido, ¿no? Porque trato también mucho los tópicos, ¿no? Pues eso, por ejemplo, de, no, yo no veo las páginas de Internet, entonces construí, pues eso, un ojo a tamaño de 1 metro por 1 metro, me parece que es, con las teselas, eran las imágenes pornográficas, ¿no? El título era este, yo no las veo. Bueno, hice un par de juegos así, ¿no?, con los títulos y las imágenes, ¿no? Un discurso muy personal el tuyo, te ha servido para que la Fundación AENA te premiase y has expuesto tus trabajos en Foto España 2012 al lado de grandes de la fotografía como Chema Álvar González o Daniel Canogar o Alberto García Alice. Sí, bueno, fue todo un premio, realmente. Primero que te premien, ¿no?, en el certamen, que es un certamen internacional con unos premios económicos importantes y se presenta, por lo tanto, mucha gente de mucho nivel. Sí, y gente, comisarios y grandes críticos a nivel internacional que pueden ver esos trabajos. Sí, y consiguientemente que ese año justo hubiesen invitado a la colección AENA de arte contemporáneo a participar en Foto España, pues digamos que recibí el premio del premio y recibí el premio de que además mi fotografía, al pasar a formar parte de su colección, pues estuviese expuesta en la sección oficial de Foto España con el título de Air por Foto, creo que era la exposición, y eso, entrar a ver la exposición y ver con quién, al lado de quién está tu imagen, pues fue todo un orgullo, claro, porque entraba en la exposición y estaba una foto de Chema Madoz, una foto de Alberto García Alix, si no me equivoco, y después mi foto. Entonces, pues bueno. Sí, uno se engrandece, claro que sí. La fotografía es muchísimo más que documentar la realidad. Sí, claro. Para mí es una forma de expresarme. O sea, realmente yo no documento tampoco la realidad, yo aporto mi mirada a esa realidad. Intento representar lo que desde mi persona aprecio, ¿no?, de la realidad. ¿Y qué te aporta colaborar con otros profesionales de otras disciplinas? Por ejemplo, bailarines y coreógrafos en Mise en Scène. Pues mucho. Eso fue un proyecto que surgió de casualidad, porque esta gente que se dedica a la danza contemporánea realmente es, bueno, prácticamente lo hacen sin presupuesto todo. Entonces fue pues una llamada de Antía Díaz y me dijo, oye, mira, es que voy a hacer esto, necesitaba unas fotos, tú me las podías hacer. Entonces dije, sí, claro, yo encantado. Entonces, una vez que vas allí y ves aquello, las piezas de arte contemporáneo, por lo menos las de danza contemporánea que hacen ellas, bueno, tanto Antía como Guillaume Tondrin y Mariel, ellos están en Bruselas, ¿no? Digamos que la danza contemporánea de Bruselas para mí tiene más que ver con la performance muchas veces que con la que estamos acostumbrados aquí a denominar danza. Entonces yo nunca había visto unas actuaciones de ese estilo
y salieron unas fotos, desde mi punto de ver, muy interesantes por todo el resultado que hay en su proceso, ¿no? También de búsqueda y de transmitir muchas sensaciones y que el espectador salga del espectáculo dudando de lo que ha sucedido allí, ¿no? Con unas sensaciones contradictorias a veces y de plantearte, ¿no? Es decir, de salir con preguntas en vez de con una sensación muy concreta, ¿no? Y me parece muy interesante lo que hacen, tanto visualmente, por eso me gusta fotografiarlas, como en el sentido, ¿no? De que el espectador se vaya con una sensación intrigante, digamos, ¿no? De lo que ha visto. Y claro que lo consigues con el trabajo. Pasamos a esos referentes y al futuro de tu trabajo. La monumentalidad de tus piezas, al estilo del brasileño Caio Raicevich, pero también esas composiciones de un Vic Muniz o Thomas Ruff, ¿son referentes a tener en cuenta en tus proyectos? Sí, digamos que el fotógrafo con el que más me puedo a lo mejor identificar, sí, sería Thomas Ruff, porque trabaja por series, muy parecido a lo que hago yo. Es decir, no tiene un discurso sobre la imagen, ¿no? que es continuo, pero sus series no tratan siempre el mismo tema, ni enfocan el trabajo desde una perspectiva concreta, ¿no? Es decir, no hace solo paisaje, ni solo retrato. Entonces, yo en eso me parezco un poco a él. Sí, te vemos eso muy ecléctico. Sí, pero porque son temas que llegan a mí más que yo los busque. Es decir, como te comentaba al principio, debo ser que soy un poco lento y tranquilo, entonces no tengo tampoco una necesidad de estar buscando temas. Es decir, yo prácticamente voy por la vida con tranquilidad y de repente encuentro el tema, ¿no? Como en el caso de Tempo Gris que te comentaba. Esa tranquilidad le debes de despertar mucha paz a tus alumnos de la Escuela de Artes Mateo, Maestro Mateo. Y tú que vienes precisamente de la Facultad de Bellas Artes, ¿qué diferencias hay entre estas dos formaciones académicas? Bueno, desde mi punto de vista, en las escuelas de arte tenemos un enfoque más hacia lo práctico, ¿no? Hacia el trabajo del laboratorio, del revelado, de la impresión, es decir, más hacia la faceta de la fotografía, ¿no? Que es la rama en la que yo imparto clases, más, digamos, profesional, si lo queremos decir de alguna manera, ¿no? Mientras que en Bellas Artes, claro, se apoyan más en la parte teórica y conceptual del trabajo. Entonces, yo a mis alumnos que acaban aquí y que quieren continuar estudios siempre les recomiendo, mira, puedes hacer Bellas Artes porque te va a ser un complemento ideal, yo creo que para los estudios de las escuelas de arte. Bueno, que sigan tu trayectoria, porque realmente es lo que has hecho. Sí, claro. Bueno, yo, al haber hecho primero las escuelas y luego la facultad, tengo también esa mirada, ¿no? O sea, le puedo decir, oye, pues mira, allí te va a pasar esto. Es decir, no te van a guiar tanto como aquí en taller, ni te van a corregir a lo mejor tanto en aspectos técnicos, pero sí te van a aportar otras miradas y otros pensamientos que se pueden encajar muy bien tras la formación que llevas. Y ahora aquí. que tenemos en pantalla todas esas imágenes cortadas y cosidas, ¿vas a seguir, Juan, porque nos queda muy poquito tiempo, vas a seguir experimentando con estas técnicas? Sí, hombre, supongo que sí. Estoy muy contento porque realmente estas piezas han llamado la atención y además han funcionado bien a nivel ventas, que eso también es importante. Hoy es importantísimo sabiendo lo poquísimo que se vende. Entonces, bueno, también es un aspecto a tomar en cuenta, ¿no? Sí, muy a tomar en cuenta. Pero la idea es continuar además la serie Tempo Gris, es decir, es fotografiar, la idea del proyecto es fotografiar toda la costa de Galicia, desde donde empecé, que es en La Guardia, hasta Ribadeo. De momento solo voy he llegado a Currubedo.
Entonces me queda la mayor parte de la costa. Bueno, pues nosotros te animamos a continuar. Muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Muchas gracias a ti. Sus fotografías, más allá de documentar la realidad, generan cuestiones sobre el propio lenguaje fotográfico y el hecho visual. Sutil tratamiento de luces y sombras, complejas combinaciones técnicas desencadenan y cuestionan el concepto de límite. Su último trabajo mira al horizonte, al tiempo gris, para ir más allá de lo meteorológico e imbuirnos del sentir y cifrar el flujo y el palpitar de la vida en cuanto paso del tiempo. La cita Fundación Laseiro de Vigo, y aquí la próxima semana. Hasta entonces.